Por ejemplo, si yo les cuento que hay una hormiguita en mi brazo, vamos a hacer de cuenta que hay una hormiguita en mi brazo, está caminando y de pronto ella me empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué, Param? Yo conozco mejor tu cuerpo que vos mismo. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, yo aquí puedo saber cuál es el tamaño de cada uno de tus poros, sé cuál es el color específico del pelito que sale ahí, ya que yo estoy muy bien ahí en tu brazo, mm, teniendo más oportunidad de ver los detalles de tu brazo. Así que, me dice la hormiguita, yo te conozco a ti mejor que tú mismo. Bien, esto es un poco la atribución que puede pasar cuando hay un cientificismo exacerbado, ¿eh? Donde la física o las ciencias duras de pronto se creen las que saben todo y menosprecian de alguna manera la metafísica. Por saber detalles del universo, creen que la metafísica no tiene un papel importante. Porque yo le diría a la hormiguita, muy bien que conoces los poros, pero ¿conoces cuál es el propósito de mi vida? ¿Quién soy? Y todo eso. La hormiguita jamás va a poder responder eso. Así que esta es una pequeña analogía para diferenciar el conocimiento científico, que solamente se encarga de las causas secundarias o las causas próximas, eh, comparándolo con la metafísica, que estudia toda la realidad desde sus causas últimas. Así que lo que nos proponemos aquí es cómo se complementan o chocan estas teorías científicas con las creencias metafísicas en nuestra comprensión del universo, si existen límites para lo que la ciencia puede explicar eh, o la metafísica puede ofrecer respuestas donde la ciencia falla, y cuál es el problema de que en esta batalla, ciencias duras versus metafísica, uno solo de ellos gane. ¿Cuál es el problema? Así que vamos a continuación a hablar de las 4 razones por las cuales el conocimiento metafísico es un área de estudio fundamental para el ser humano y cómo el cientificismo, que luego lo vamos a explicar, solo interpreta a esta hormiguita orgullosa. Bueno, todo eso a continuación. Antes de continuar viendo este video, quería decirte que si te gustan nuestros contenidos, te invito a unirte a nuestros esfuerzos y ser parte de la revolución espiritual que tanto el mundo necesita. Tenés 4 maneras de hacerlo. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita, así te avisamos cuando subamos un nuevo video. Segundo, regalarnos un like o escribir un comentario con alguna reflexión tuya sobre los contenidos que vamos compartiendo. Esto te toma solamente un segundo y nos ayuda un montón a que se viralice el video. Tercero, si uno de los videos te ha gustado y te ha parecido muy útil, hacele clic en el botón gracias y deja una colaboración a tu gusto. Y cuarto, te invitamos a unirte a la comunidad de este canal y recibir todos los beneficios que reciben todos nuestros miembros. Por ejemplo, vas a poder participar de los encuentros quincenales que organizamos por Zoom, donde reflexionamos con estudiantes, investigadores y enamorados de la cultura espiritual de todas partes del mundo. También podrás recibir descuentos en los cursos que ofrecemos en nuestro campus educativo virtual culturadelbhakti.com, y además vas a poder acceder a bonificaciones en el alojamiento que nosotros ofrecemos en nuestro Eco Becky Hostel en las hermosas sierras de Córdoba, en Argentina. Entonces, eh, con respecto al conocimiento, este conocimiento de la hormiguita, el Bhagavatam es muy duro, o sea, todos los textos védicos son muy duros y críticos con respecto al approach actual de la ciencia, especialmente no en general, sino los que están más del lado del cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es una postura filosófica que atribuye a la ciencia un estatus epistemológico y metodológico supremo.
La considera como la única fuente válida de conocimiento genuino sobre el mundo y la realidad. Esta perspectiva sostiene que el método científico es el único camino confiable para adquirir conocimiento verdadero. Con el método científico con su propia epistemología, ¿no? La que ellos determinan. Y tiende a desestimar o menospreciar otras formas de conocimiento, como la filosofía, la religión o la metafísica. Entonces, el cientificismo tiende a sobrevalorar la capacidad de la ciencia para proporcionar respuestas definitivas a todas las preguntas, incluso aquellas que tradicionalmente han sido consideradas dentro del dominio de la ética, la moral, la espiritualidad o la metafísica. Esta postura puede llevar a una visión, obviamente, reduccionista del mundo, donde solo se valora lo que puede ser medido, observado y verificado empíricamente. Así que sí, ciertamente todos los escritos de este lado, del Bhagavatam, los escritos védicos, los Upanishads, son muy duros y críticos con respecto a este approach, esta mirada materialista del conocimiento, o empírica del conocimiento, y llegan a decir en varios textos, por ejemplo el Isopanishad, que es uno de los Upanishads importantes, donde ahí se describe qué es conocimiento, llega a decir que realmente ese tipo de conocimiento es nesciencia, es ignorancia, o sea, a este punto, ¿no? En un sentido, el conocimiento que tiene la hormiguita de los detalles de los poros de mi brazo, para el Isopanishad es ignorancia, porque si solamente se centra en eso, la hormiga en realidad no conoce nada de mí. Si alguien viene ahora, ¿no? Cualquier persona viene y me dice, yo te conozco, Parán, una persona cualquiera. ¿Ah, sí? ¿Me conoces? Sí. Yo sé cuántos poros tenés en tu brazo. ¿Cuál es el logro? ¿Me está conociendo realmente? Porque una persona que me dice me conoce, seguramente me dirá cómo soy, cuáles son mis expectativas, cuál es mi propósito, de dónde vengo, cuál es mi familia, a dónde voy, a qué me gusta hacer, no cuántos poros tiene mi brazo. Entonces, para el Isopanishad eso es considerado ignorancia, no se sabe, no estamos sabiendo el mundo, no lo estamos conociendo el mundo, con ese approach solamente limitado. Esto lo afirma el Isopanishad cuando hace ese análisis de vidya y avidya. Si conocen, los que estudiaron el Isopanishad pueden saber, hace todo un análisis de lo que considera vidya, conocimiento de lo que es avidya. Y va a decir, justamente, obviamente, que la forma más crasa de ignorancia o una forma crasa de ignorancia, es directamente no tener un approach científico del mundo, sino que solamente basarse en la experiencia. Yo creo que a Parán le gustan las manzanas, porque, no sé, lo siento así, ¿no? Ese approach también es ignorancia, pero el approach científico, pero sin mirar holísticamente toda la naturaleza, todo el param, por decirlo de una manera, también se considera ignorancia. Inclusive hay una palabra sánscrita que el Isopanishad utiliza para describir a este tipo de personas. Veda, Vada, Rata. Son como personas muy dedicadas al conocimiento, a un conocimiento específico, a ver cuántos poros tiene la piel, que se olvidan de todo lo demás. Esto es lo que puede suceder. Inclusive Prabhupada también, Bhaktivedanta Swami, es muy crítico muchas veces de este tipo de approach de la ciencia con respecto a qué es conocimiento. Inclusive en un momento él va a hacer una crítica sarcástica de los graduados en estas ciencias. En el Bhagavatam aparece, como nunca, Prabhupada aparece, hace un juego de palabras con la palabra, con la terminología PhD, el doctor en filosofía, en inglés. Él dice que es un profesor de hortalizas diversas. Lo dice así en el significado de ese verso. ¿Por qué dice esto? Porque alguien que sepa diferenciar una hortaliza de otra
no lo hace a él un gran conocedor del mundo. Utiliza las mismas iniciales. Bueno, podemos hacernos una panzada de críticas desde el Bhagavatam, o desde las escrituras védicas, o desde este lado, ¿no? Digamos, de los que apoyan la metafísica, ¿no? Hacia un reduccionismo cientificista. Obviamente que sí, y no creo que sea... es muy fácil, digamos, hacer este combate desde este lado cuando estamos en un video cuya audiencia es más tirando a las conclusiones del Bhagavatam que al otro lado. O sea que la hinchada, digamos, acá nos favorece. Entonces es muy injusto darle muy duro en todo eso. Aún así, me gustaría reflexionar sobre y con esto terminamos la clase, 4 razones de qué es lo que aporta el conocimiento metafísico que no aporta las ciencias duras en nuestra forma de mirar el mundo. ¿Cómo podemos complementar a esa hormiguita que está ahí centrada en los poros de nuestro brazo? Entonces, hay 4 aspectos. Bueno, hay más seguramente y hay muchos estudios al respecto. Solamente voy a presentar uno para pasar el rato, para que podamos pasar estos próximos 10 minutos, por lo menos con alguna reflexión acerca del tema. Entonces, primero es que la metafísica nos ofrece una trascendencia de los límites empíricos. Mientras que la física, por ejemplo, se basa en la observación, a ver, ¿cuántos poritos? La experimentación, a ver si muevo este pelito, ¿qué pasa? Y la medición, ¿cuánto mide este poro? Para comprender el mundo natural, la metafísica se aventura más allá de los límites de la experiencia empírica para explorar realidades que pueden estar más allá de lo observable o medible. La hormiguita comienza a mirar a mí y a preguntarme cosas a mí, no tanto ahí, ¿no? En la piel. Pero estas realidades que están más allá de lo observable o medible impactan de toda manera en la realidad del cuerpo completo, en la realidad que nosotros tenemos. Así, por ejemplo, la hormiguita puede, si estudia un poco de metafísica, incluir dimensiones en su conocimiento como lo espiritual, lo ético. O sea, ¿por qué vos te parás así? ¿Por qué vas para allá, no? ¿Qué te parece bueno o malo en tu vida? ¿O cuáles son tus preguntas existenciales? Esto es interesante porque si se fijan, desde la física, la química o de las ciencias duras, no surgen valores, sino es un simple utilitarismo. ¿Para qué estás haciendo esto? Y para lograr esto. Pero de ahí no se desprende de los descubrimientos o de la utilización de los descubrimientos de la ciencia, al menos de la ciencia dura, no se desprende los valores para la vida. Por eso que actualmente, por haberle hecho tanto énfasis a esta parte del conocimiento, hay una crisis de valores actual, hay una relatividad moral, porque ya nadie sabe qué es bueno o qué es malo, no hay análisis de la ética desde sus profundidades. Por ejemplo, hoy en día a veces decimos, no, es importante los valores de la cultura occidental, ¿no? Algunos políticos, los valores de la cultura occidental son importantes. ¿Y quién lo determina eso? Porque los orientales o los de Medio Oriente pueden decir, no, ¿por qué? ¿Quién determina de que los valores de la cultura occidental son los verdaderos y los otros no? ¿Dónde está el estudio realmente científico, pero científico bien, de esta área? Y esto solamente nos puede dar los estudios metafísicos. El análisis metafísico puede darnos respuestas a eso, no la ciencia dura. Otro aspecto interesante también que deja invisible el cientificismo es que no profundizamos en la comprensión del ser humano. O sea, es como dijimos en lo de la hormiguita, se centra en los poros, pero no sabe quiénes paran. O sea, no sabe, no nos conocemos. De pronto ya no sabemos quiénes somos. Ni le interesa. Le interesa más que todo saber cuál es el genoma humano
que saber por qué nosotros estamos en esta existencia con este genoma humano. O sea, no nos entendemos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos. Y también, por ejemplo, con este centramiento en todos los elementos químicos del cuerpo, los genomas o lo otro, de pronto nos olvidamos de las cosas esenciales que nos determinan. Como yo lo estuve hablando hace poco en una charla ahí en Córdoba con respecto a la qualia, a la conciencia. ¿Qué es lo que nosotros nos determina? Esa conciencia, ese ser que está consciente, ¿dónde está analizado? No se analiza, inclusive se trata de negar eso porque como no se puede meter en un laboratorio la qualia o la conciencia, entonces hay todo tipo de teorías para tratar de negarla. Es increíble esto, porque cuando algo no se puede descubrir, miren hasta qué punto llega este cientificismo, que cuando hay algo que no se puede describir o no se puede poner en laboratorio, entonces la solución es negarlo, ¿no? Es hacer todas las teorías para que no exista. Es muy completamente sesgado esta forma de investigar acerca de la vida. Otro asunto también que un centramiento en el cientificismo o en abordar el mundo o el ser o Aparán, en este caso la hormiguita, ¿no? Solamente desde el punto de vista cientificista es que de pronto nos quedamos sin significación, sin valores, sin propósitos, porque no surge el propósito de un análisis empírico del cuerpo o de la naturaleza humana. No surge, no podemos, a ver, si agarramos todos los genes, ahí encontré, ahí está el gen del propósito. No existe. No, el propósito es algo, el propósito el motivo de mi vida no se descubre por elementos químicos, eso se descubre por un análisis metafísico. Por eso que centrado solamente en los poros del brazo, hoy en día la gente tiene un montón de crisis existenciales que llevan a depresión, suicidio. Es tremenda la cantidad de personas que están sufriendo esa situación hoy en día. Obviamente que no hay un análisis, no hay un abordaje de eso, no hay discusiones metafísicas acerca de nuestros propósitos. Solamente son todas discusiones utilitaristas de cómo tengo que trabajar para mantenerme. No hay nada de discusiones donde nos hablen acerca de nuestros propósitos, de nuestros destinos. Por ejemplo, si alguien pregunta hoy en día, si nos preguntamos nosotros, ¿a dónde se dirige la humanidad? ¿A dónde va este planeta? ¿Cuál es el destino de este planeta? Es tremendo, la respuesta, no hay respuesta. O son muy pesimistas las respuestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es tremendo, porque no hay la discusión, no hay esa discusión. Es tremendo la discusión sobre los valores, sobre el destino. Y por último, el cuarto, la cuarta ayuda que puede hacer las discusiones metafísicas es que nos va a dar una amplitud de enfoque centrado en las causas últimas. Es decir, como dijimos recién, la hormiguita solamente ve una partecita ahí centradita, pero la metafísica nos hace ver todo el aspecto y no solamente la visión global, holística de todo el mundo, sino que también nos va a dar un análisis o un approach a cuál es la causa de todo. Es interesante porque el análisis teológico, por decirlo de una manera, acerca del Dios, eso es un análisis que se le debe a la metafísica y que se puede comprobar también, no empíricamente, no en el laboratorio, pero sí racionalmente, ¿no? Hay muchas cosas que en esta vida nosotros no las descubrimos por ponerla en un laboratorio empíricamente, ni por las leyes físicas, sino que las deducimos o las descubrimos por un análisis racional. Y eso es suficiente para nosotros guiarnos también en la vida. No es que todo se debe deducir empíricamente. Lo racional también tiene su lugar para guiar nuestra vida, para descubrir aspectos de nuestra existencia.
Así que cuando no hay eso, cuando se desestima el análisis metafísico, entonces entramos en una crisis de las verdades. Ya no tenemos un parámetro para decir qué es conocimiento de lo que no es. Si no sabemos cuáles son las causas últimas, en un sentido, Dios, el aspecto teológico, el conocimiento teológico, es un organizador de nuestros saberes. Organiza nuestros saberes. Ya sabemos a dónde está la luz, a dónde tenemos que, con qué, cuál es el destino que tenemos que progresar con nuestros conocimientos. Por eso, y esto para terminar, el Isopanija, cuando habla de estos dos, digamos, approach del conocimiento, estos dos approach, análisis de cómo conocer el mundo, no va a ser tampoco, como fideísta, se dice. Es como aquellos que no solamente creemos en lo racional o en la fe, y no importa nada lo empírico, no importa si las ciencias dicen esto, lo importante es lo que dice Dios. No hace ese abordaje el Isopanija y tampoco el Bhavatan. Por eso que aquí tenemos en el Bhavatan, en las páginas que estábamos leyendo hoy, todo un análisis material, ¿no?, de la existencia. O sea que el Bhavatan no reniega del conocimiento material. Pero el Isopanija y el Bhavatan también va a decir, y como lo dice también este significado que leímos hoy, todo esto debe verse a la luz del conocimiento espiritual, de la realidad total, de Dios, de quién somos nosotros y nuestro propósito en la existencia. Y esa luz va a hacer que todo se potencie. Y ya el ciencias duras versus metafísica se transforman en dos compañeros, dos socios que hagan que esta sociedad pueda disparar a mejores destinos que actualmente. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo o preguntar, pueden abrir su micrófono. Y Roque, adelante. Hare Krishna, perdón, muchas gracias por la clase. Sí, yo estaba pensando, yo tengo una idea de la ciencia moderna que la considero a la metafísica más cercana al mundo espiritual que al material, ¿no? Porque de alguna manera la metafísica, por ejemplo, la física cuántica. La física cuántica habla, por ejemplo, de que bueno, lo que vos comentabas el otro día, de que el observador hace que las partículas adopten diferentes formas, ¿no? O sea que la materia está afectada por el observador, ¿no? Con lo cual yo tengo entendido de que se dice que la ciencia moderna, el paradigma ya no es creer para ver, sino ver para creer, sino creer para ver. O sea, lo que uno cree, se crea de alguna manera, ¿no? El Mayavadi cree que Dios es luz y va al Brahmayoti, pero bueno, tiene que volver, o sea, lo que uno cree se crea en la realidad. Y pensaba también en los grandes científicos que eran espiritualistas. Eh, Tesla, Einstein, eran personas de mucha fe, ¿no? Entonces, mi pregunta es, digamos, un ejemplo, o sea, yo entiendo que la ciencia no es una escuela espiritual en sí, aunque Pitágoras se dice que tenía una escuela espiritual basada en la ciencia. Bueno, nosotros tenemos un libro que es La ciencia y la autorrealización, ¿no? Entonces, yo no sé, pienso en el átomo, o sea, yo creo que la ciencia sirve para reforzar la fe. No es una escuela, nadie puede llegar a tener fe en Dios por la ciencia, ¿no? Claramente. Pero sí sirve para confirmar la fe. Yo pienso, por ejemplo, en el uranio. El uranio, la mayoría de los átomos, sus elementos giran en un samsara eterno alrededor del núcleo, ¿no? Pero el uranio tiene una particularidad, que cada tanto se le desprende una partícula y sale de ese ciclo. Y eso podría simbolizar la trascendencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi pregunta es si la física cuántica moderna no está más cerca de la metafísica que de la física, ¿no? Bueno, perdón porque me extendí un poco. Hare Krishna, gracias. No sabría responderte si está más cerca o está más lejos. Eh,
porque sigue siendo un estudio más bien de los poros, pero quizás con un enfoque quizá un poquito más holístico. Porque no es que hacen un análisis ético tampoco en ese análisis de la física cuántica, es solamente analizar el mundo y encuentran leyes que superan a lo del laboratorio. Se sorprende el laboratorio, o sea, no pueden explicar lo que yo conozco, perdón, no quiero cometer pecados intelectuales con respecto a la física cuántica, pero lo que yo escuché y leí al respecto es, y esto es muy limitado, que en un sentido están asombrados de que hay verdades en la física cuántica, verdades que no pueden explicarla a veces ni siquiera matemáticamente, pero que son, que aparecen en el universo. Aparecen. Entonces digo, si aparecen y entonces no hacen esfuerzo para explicarlas, porque de todas maneras están. Pero yo me quedo más con lo que dijiste de qué manera el conocimiento del mundo, porque eso es lo que hace al menos la ciencia de hoy en día, el conocimiento del mundo tiene que ver con un proceso también espiritual. Y sí, claro que sí, al menos para algunos. El conocimiento del mundo también puede llevar al progreso espiritual si se hace, como dice el Upanishad. O como dice este verso, por ejemplo, Prabhupada mismo habla de, o por qué en estos versos aparece en el Bhagavatam estas descripciones de Maitreya Muni, o por qué Vidura preguntó acerca de esos aspectos del universo. ¿En qué sentido eso le sirve a un lector del Bhagavatam para progresar en su despertar espiritual? Y sí, tienes razones. Las razones son aumentar la devoción, entender la complejidad del mundo, entender cómo se controla, quién es el controlador de este mundo. Entonces, si se llega a ese punto, a maravillarse, por ejemplo, o sea, es asombroso cómo uno puede maravillarse, o sea, muchos científicos se maravillaron, por ejemplo, cuando empezaron a descubrir cómo está compuesto el ADN. O sea, cuando descubrieron el ADN, es que eran maravillados porque muchos acentuaron su teísmo en base a eso. Porque, mirá, es una programación. Alguien hizo el código, ¿no? Porque es asombroso. Es como cuando uno, si de pronto agarras un programa y empezás a ver el código y encontrás el código del programa, ¿no? Y dices, ay, pero esto alguien lo hizo, si no, ¿cómo puede ser que aparezca un código acá? ¿No? No es que solamente eran células que se mezclaban así, tipo Big Bang. No, hay un código que se respeta en todo el cuerpo, el ADN. Entonces esto, y así para cada especie también hay un código. Entonces, obviamente, si hay un código, hay alguien que lo escribió el código. Entonces esto hace ¿qué le suceden a estas personas que de pronto empiezan a admirar más al creador de ese código? Y esa admiración es Bhakti. Ujú. Es una forma un poquito, digamos, para los que le gusta darle ¿no? Al intelecto. No es que es el único camino. El Jnana Yoga, el camino del conocimiento, es uno de los caminos para, para reconciliarse con Dios, para nutrir tu devoción por Dios. ¿eh? Pero es válido también. Pero no nos centremos que solamente está ese, ¿no? También alguien puede decir, no, a mí no me interesa tanto cultivar conocimiento, a mí me gusta hacer caridades y trabajar y ayudar a otros y ver ahí la naturaleza de Dios, ¿no? En la bondad. Bueno, ese es otro trabajo, karma yoga. Y a otros les interesará más, a mí no, mira, no me interesa nada del mundo, ni me interesa trabajar en el mundo, a mí me gusta absorberme y meditar, ¿no? Y eso es tu conexión con Dios, la meditación, el Ashtanga Yoga. Y a otros tampoco le importa tanto el conocimiento del átomo, ni del tiempo, ni de lo que estamos viendo acá en el Bhagavatam, sino que le importa absorberse en las relaciones amorosas con Dios, y ahí tenemos el Bhakti Yoga. Entonces, bueno, son distintas maneras de acercarse. El asunto cuando no hay esa guía, por eso que la metafísica nos viene a guiar ese conocimiento. Si la hormiguita, cuando está ahí viendo los poros, dice, qué sorprendente que sos, Parán,
entonces está en buen camino. Porque mira qué poro interesante que tenés en el brazo, está en el buen camino. Ahora, en cambio, si la hormiguita dice, oh, esto es un mundo de poros nada más, y a mí me anula, entonces la hormiguita está en una ignorancia completa, está en un mundo paralelo dentro de mi cuerpo. ¿Está bien? Han sido develadas a veces. Alguien puede decir, Es me bueno. contá un pasatiempo para a la mañana, algo más tranqui. Sí, Pero es que tengo que ser coherente con el Bhavatan, si no, ¿para qué leemos el verso del Bhavatan? Entonces me claro. diré. ¿Qué está eso ahí en el Bhavatan? Y Es el muy Bhavatan está importante hablando también. ahora de eso. Hasta Prabhupada dice, uy, no, Claro. cosas técnicas, pero igual dice algo, ¿no? El significado de las cosas técnicas. ¿Qué va a hacer? Tenemos que seguir coherentes a lo que vamos siguiendo en esta lectura. Ya vendrán los pasatiempos. Bueno. Vamos a hablar más de otros No, elementos claro. de la vida espiritual. Sí. Bueno, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Si alguien quiere hacer otro comentario, pregunta. Sudama, tenés ahí, si querés. No, muchísimas gracias. Sí, es muy bueno esto para también. Es muy bueno porque los pasatiempos son bellísimos, como que se enternecen, ¿no? Y uno se siente como muy bien con esos pasatiempos, pero también toda esta parte es importantísima para llegar a la comprensión. Todo es importantísimo. Si no, no lo diría el Bhagavad. Así que, y te agradecemos la exposición, para realmente siempre tan linda. A veces es difícil poder entender de una forma, pero también lo llevas a que uno lo entienda con ejemplos y bueno, y eso se hace más agradable, ¿no? Más entendible. Gracias por todo. Ah, gracias a ustedes y a la pobre hormiguita que utilizamos de ejemplo aquí. Srimad Bhagavatam 3.11.14. Samvatsara parivatsara iravatsara evacha anuvatsaro vatsarascha viduraiva pravashyate. Traducción. Hay 5 nombres diferentes para las órbitas del Sol: la Luna, las estrellas y los astros luminosos del firmamento. Y cada una de ellas tiene su propio Samvatsara, significado. Este es uno de los significados donde Prabhupada mismo se dice a sí mismo no competente para ciertos temas. Significado. Los temas de física, química, matemática, astronomía, tiempo y espacio que se tratan en los versos anteriores del Srimad Bhagavatam son sin duda muy interesantes para los estudiantes del tema en particular, pero en lo que respecta a nosotros no los podemos explicar con mucho detalle en términos de conocimiento técnico. El asunto se resume mediante la declaración de que, por encima de todas las diferentes ramas de conocimiento, se encuentra el supremo control de Kala, la representación plenaria de la suprema personalidad de Dios. Nada existe sin él, y por lo tanto todo, por maravilloso que pueda parecer a nuestro escaso conocimiento, no es más que la obra de la varita mágica del Señor Supremo. En lo que respecta al tiempo, nos permitimos adjuntar aquí una tabla de equivalencias de tiempo en términos de reloj moderno. Bueno, ya que aparece esta comparación, la vamos a leer toda, lo que significa cada uno de estas mediciones de tiempo. Y después dice, bueno, 2 pakshas constituyen un mes, y 12 meses constituyen un año civil, es decir, una órbita completa del Sol. La esperanza de vida de un ser humano es de 100 años. Así es la medida controladora del tiempo eterno. La Brahma Samhita 5.52 afirma la existencia de ese control de la siguiente manera. Yachashureva savitas sakala grahanam rajasamastasura murti yate yap yasyagya brahmati sambritakala chakro govindanadi purusham tamaham vajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, la suprema personalidad de Dios, bajo cuyo control incluso el Sol, al que se considera el ojo del Señor, gira dentro de la órbita fija del tiempo eterno. El Sol es el rey de todos los sistemas planetarios y tiene una ilimitada potencia de calor y luz. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.